Buenos días, vamos a comenzar con el desarrollo del tema 8, en el cual vamos a tratar las enfermedades gingivales en niños y en adolescentes. Como ya sabemos, la enfermedad periodontal es la principal causa de pérdida dentaria después de los 40 años, pero a su vez puede comenzar en la infancia o en la adolescencia. Por lo tanto, necesitamos saber realizar un diagnóstico y un tratamiento precoz de esta enfermedad. Y para saber cómo diagnosticarla, necesitamos primero conocer la normalidad de los tejidos gingivales y periodontales y cuáles pueden llegar a ser las alteraciones tempranas que suelen ser debidas a la acción de la placa bacteriana, entre otras cosas. Bien, los tejidos periodontales van a ser siempre los mismos, ¿sí? Vamos a tener un tejido periodontal de protección, un tejido periodontal de inserción y no van a cambiar desde el principio a fin. Lo que sí pueden provocarse son alteraciones en los mismos, ¿sí? Aún cuando son los mismos tejidos desde que somos niños hasta que somos adultos. Pero bien, en los niños pueden surgir modificaciones que pueden estar relacionados con los procesos de erupción y de exfoliación, ¿sí? Entonces, puede ser que tengamos cambios que tenemos que saber, por eso es muy importante saber la normalidad de los tejidos y las características que tienen, como para poder hacer una diferenciación cuando estos tejidos están en forma patológica. Como dije anteriormente, el periodonto va a estar dividido en un periodonto de protección y un periodonto de inserción. En el primero vamos a tener la encía, la adherencia epitelial y la membrana de Nash-Schmidt. En cuanto al periodonto de inserción, vamos a encontrar el cemento, al hueso alveolar y al ligamento periodontal. Bien, la encía normal en la dentición primaria va a tener ciertas características que la diferencian de la dentición mixta y que la diferencian de la dentición adulta, como por ejemplo el aspecto, ¿sí? El color. Vamos a encontrarnos con un color rosa pálido que, bueno, hay como controversias en este sentido porque los autores dicen que según la subjetividad del observador, el rosa pálido puede ser diferente según quien lo mire. Pero bueno, tenemos diferentes autores que dicen que es semejante a la del adulto, que puede llegar a estar relacionado el color con el color de la piel. Otros autores dicen que puede ir de un rosa claro hasta un rojo intenso y otros dicen que pueden describirla como un color rosa coral. Lo más importante es que bueno, vamos a tener un color más pálido que en la encía que solemos ver en la dentición del adulto. No vamos a tener un límite bien definido entre la encía libre y la encía insertada. La encía insertada suele ser punteada, firme y más ancha en la zona anterior. Va a disminuir hacia la zona posterior y la encía libre o marginal tiende a ser más gruesa, ¿sí? Y más redondeada. En cuanto a la papila interdental, va a estar determinada por la presencia o ausencia de diastemas. Ustedes saben que los niños pasan por una edad en donde tenemos un periodo que tienen espacios fisiológicos como los espacios primates, ¿sí? En donde la encía no solemos verla como una encía con borde de filo de cuchillo, sino que va a ser una encía papilar un poco más redondeada, un poco más voluminosa, ¿sí? En forma de silla de montar, ¿sí? Eso quiere decir que está más queratinizada y por lo tanto más protegida de procesos inflamatorios. Entonces, esa diferenciación la vamos a ver cuando tenemos arcos abiertos y arcos cerrados, como podemos ver en la foto, ¿sí? La diferencia anatómica de la encía va a estar dada también, entre otras cosas, por eso. Pasamos a las características clínicas de la dentición mixta, ¿sí? De la encía en la dentición mixta. Ahora el color ya no va a ser tan pálido, sino vamos a tener un color un poco más rojizo, porque hay mucha más vascularización, ¿sí? El epitelio gingival es más delgado, está menos cornificado. La consistencia va a ser un poco más depresible, no tan firme como la anterior, con márgenes redondeados, ¿sí? Y agrandados debido a la hiperemia que hay y el edema que va a acompañar generalmente a las piezas que están a punto de erupcionar. Y va a haber una ausencia de punteado
porque las papilas conectivas van a ser más cortas y más planas. Dentro de las características histológicas, en la dentición primaria, la encía insertada va a ser más ancha, más firme, con epitelio queratinizado. La adherencia epitelial es más larga que en el adulto. La encía marginal va a ser más retráctil y poco rígida. El sistema de fibras colágenas va a estar compuesto por fibras numerosas y delgadas, ¿sí?, que tienen menos fuerza tensorial que lo que van a tener en el adulto. Y la vascularización es más extensa en la zona marginal, teniendo una constitución laxa y de mayor turgencia. En cuanto al hueso alveolar, en los niños posee menos trabéculas que en los adultos, va a tener espacios medulares más grandes y una lámina cortical más delgada, con mayor vascularización, y las crestas alveolares van a ser más planas. En cuanto al ligamento periodontal, se va a modificar en función de la edad. Los haces de fibras son menos densos debido a que hay menor cantidad de haces por unidad de área de superficie dental, y durante el proceso de erupción las fibras principales se pueden observar ubicadas paralelamente, ¿sí?, al eje longitudinal de los dientes, disposición que se va a ir modificando, ¿sí?, de paralelo a perpendicular al entrar en contacto con el antagonista. El espacio periodontal tiene la característica de ser más ancho que en la dentición permanente. Cuando hablamos del cemento alveolar, podemos darle la característica de que es un cemento menos denso, es más delgado y más celular en comparación con el de los adultos. Pasamos al examen clínico del periodonto. Generalmente estamos como bastante acostumbrados a enfocar nuestra atención en problemas por ahí más evidentes que trae el paciente, como pueden ser caries, como pueden ser lesiones traumáticas, maloclusiones, y por ahí no le damos tanta importancia a los tejidos periodontales, ¿sí?, lo cual tenemos que tener en cuenta para poder hacer y establecer un diagnóstico, un pronóstico y un plan de tratamiento que sea adecuado. Es fundamental hacer una buena historia clínica, incluir datos de importancia médica, como por ejemplo preguntarle a los papás o a quien acompañe al niño cuáles son las enfermedades sistémicas, si tiene antecedentes familiares, por ejemplo de trastornos hemorrágicos, si hay algún familiar diabético, si hay reacciones de hipersensibilidad, etcétera, que nos van a ayudar a hacer un mejor diagnóstico. Para realizar la inspección clínica vamos a sugerir hacer una inspección meramente visual. ¿Por qué? Porque el sondeo del surco gingival en los niños pequeños resulta bastante incómodo, es doloroso, ¿sí? Y si necesitamos tener una actitud positiva con el paciente, entonces eso va a ser algo que realmente no le va a gustar. Entonces es preferible realizar una inspección visual como para poder identificar los cambios de color, si es que lo tiene, los contornos de la encía, los signos de inflamación, ¿sí?, la presencia o no de placa bacteriana y de cálculo, malposiciones dentarias que pueden ser retentivas para la placa bacteriana, restauraciones defectuosas, y ayudar al diagnóstico si es necesario con el uso de radiografías. Como podemos ver en la imagen, claramente, si viene un paciente con este tipo de características, ya vamos a ir teniendo un pequeño diagnóstico en cuanto a lo visual, ¿sí?, al encontrar mucha cantidad de placa bacteriana y en algunos lugares cálculo, ya vamos a observar que el color de las encías es diferente, que la estructura, que la inflamación que hay en las encías no es normal. Entonces, ya viendo todas estas características clínicas, nos va a llevar a que si hacemos una buena charla con los papás, un buen interrogatorio, podemos llegar a tener un diagnóstico y un tratamiento de lo que tenemos que hacer. La Academia Americana de Periodoncia sugiere utilizar el término de enfermedades gingivales y no tanto el de gingivitis, ya que no se refiere a una sola enfermedad, sino que va a ser un conjunto de afecciones, ¿sí?, resultante de diferentes procesos. En los niños y en los adolescentes las enfermedades gingivales están limitadas
a la encía y pueden representar un factor de riesgo para lo que puede llegar a ser la periodontitis, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a iniciar con una inflamación del margen gingival, ¿sí? Que puede extenderse hacia la encía libre y hacia la encía insertada. Se observan más a menudo durante la etapa de dentición mixta, ¿sí? Como ya dijimos, por el cambio y por la erupción de las piezas dentarias. Puede sangrar tanto con un estímulo leve, ¿sí? o con el mismo cepillado, y se van a producir cambios de color en la encía que pueden ir desde rojizo hasta rojo azulado. Puede haber cambios también en la consistencia, sin pérdida de estructuras de soporte, como dijimos porque estaba limitada la encía, y por lo general no hay dolor. Acá podemos ver cuáles son los factores condicionantes a la presencia y a la gravedad de la gingivitis en niños. Podemos tener como factores condicionantes la edad, el sexo, la condición socioeconómica, el nivel educativo, el grado de susceptibilidad individual y la localización en la cavidad bucal. Vamos a clasificar entonces a las enfermedades gingivales que se presentan más frecuentemente en niños y adolescentes, clasificándolas en las inducidas por la placa, ¿sí? Que están asociadas solamente a la placa bacteriana, con factores agregados, por fármacos, por factores sistémicos o por desnutrición, y las no inducidas por la placa de origen bacterianos, las virales, fúngicas, genéticas, trastornos sistémicos o lesiones traumáticas. Comenzamos ahora por dar algunas características de la gingivitis asociada solamente a placa bacteriana. Está ocasionada por una cuestión obvia, por presencia de placa bacteriana en el margen gingival, se observa en todas las edades, especialmente en la pubertad, no hay pérdida ósea ni pérdida de inserción, es reversible cuando logramos eliminar el agente causal, en este caso la placa bacteriana, puede llegar a evolucionar a periodontitis y generalmente no suelen ser ni destructivas ni progresivas. Existen otros factores locales contribuyentes como pueden llegar a ser el proceso de erupción, ¿sí? Que es muy frecuente. Sin embargo, este proceso no causa por sí solo la enfermedad, sino que también se vincula a la acumulación de placa bacteriana alrededor de los dientes que erupcionan, ¿sí? A los que están próximos a exfoliarse, que es otra posibilidad también, y suelen ser la causa de la gingivitis porque son favorecedores de acumulación de placa bacteriana. Los dientes por ahí cuando están por erupcionar hay una inflamación de la encía, lo cual el paciente a veces deja de cepillarse en ese lugar y causa acumulación de placa bacteriana. Otra situación es cuando está relacionada con lesiones cariosas extensas. ¿Por qué? Porque muchas veces esas lesiones cariosas extensas molestan y duelen. Entonces el niño procura no masticar de ese lado, sino masticar en el lado opuesto, lo que hace que el desplazamiento mecánico de la placa bacteriana tampoco se produzca, ¿sí? Y si duele en ese lugar, tampoco lo va a realizar con el cepillo. Así que son dos factores que hacen que la acumulación de placa bacteriana sea mayor. Los dientes en malposición, otra característica también que suele ser para acumulación de placa bacteriana, ¿sí? Estos lugares son más susceptibles a que se acumule placa y que el paciente no logre llegar a cepillarse correctamente. Bueno, este es otro factor que solemos ver en la clínica, una gingivitis que está relacionada con la ortodoncia. La ortodoncia suele causar esta retención de placa bacteriana, en donde el paciente generalmente no tiene el hábito del cepillado y es, bueno, otro factor que produce, como podrán ver en la imagen, una gran inflamación gingival y un acúmulo de placa bacteriana que puede revertirse simplemente con el hábito del cepillado. Pero bueno, es otro de los cambios que puede tener la encía por la aparatología de ortodoncia, en realidad por la falta de cepillado al tener aparatología de ortodoncia. Bueno, las enfermedades gingivales modificadas
por los factores sistémicos. Estos factores, bueno, pueden relacionarse con el sistema endocrino, la pubertad, con el ciclo menstrual, con el embarazo, diabetes, ¿sí? Así como con algunas discrasias sanguíneas también. Durante la pubertad pueden ser por cambios hormonales, ¿sí? Que se puede producir una respuesta inflamatoria importante de los tejidos gingivales. Esta respuesta suele ser pasajera y suele revertir al retirar la placa y al recuperar el equilibrio hormonal. También suele pasar sobre el ciclo menstrual, ¿sí? En donde se han observado cambios en los tejidos gingivales que se asocian a la placa bacteriana sin necesidad de que haya pérdida ósea ni de inserción, siendo estos moderados. Lo que sí vamos a ver es una encía marginal roja, brillante, una gran tendencia al sangrado y podemos llegar a ver presencia de úlceras. El proceso puede ser reversible después, por ejemplo, de la ovulación. En lo que respecta a los niños diabéticos, la respuesta inflamatoria de la encía a la placa bacteriana se va a agravar cuando tampoco hay un control adecuado de los niveles de glucosa. Los niños con diabetes tipo 1 no controlada pueden llegar a desarrollar una gingivitis similar a la asociada solo con placa bacteriana. Estos pacientes tienen grandes probabilidades de desarrollar una periodontitis cuando son adultos si llega a persistir la falta de higiene y la falta de control de la enfermedad. También podemos observar gingivitis modificadas por fármacos, ¿sí? Algunos medicamentos pueden modificar la respuesta de la encía en presencia de placa bacteriana y generar agrandamientos gingivales, ¿sí? Algunos de los medicamentos que están ahí expuestos, como los anticonvulsivantes, hay bloqueadores de los canales de calcio, algunos inmunosupresores, que pueden producir hiperplasia gingival bastante severa, que se inicia en las papilas interdentarias, generalmente en el sector anterior, y se va a extender hacia el margen gingival, a veces logrando interferir en la oclusión del paciente. Esta respuesta no es inmediata, sino que se va a observar más o menos a los 3 meses de haber iniciado el tratamiento aproximadamente. Hay otros fármacos como los anticonceptivos orales que también pueden presentar una respuesta inflamatoria, a lo que se le va a agregar generalmente la presencia de placa en el margen gingival y vamos a encontrar un cambio de color y el contorno gingival, aumento de tamaño y sangrado. Como siempre, muchas de estas cosas suelen ser reversibles al discontinuar el uso del anticonceptivo y establecer hábitos de higiene oral que sean adecuados. También podemos encontrar gingivitis modificada por desnutrición, ¿sí? Una de las cosas que se produce por deficiencias nutricionales pueden exacerbar la respuesta de los tejidos gingivales ante la presencia de placa bacteriana porque sus mecanismos de defensa se encuentran comprometidos. Entonces, por ejemplo, ante la falta de vitamina C, se va a producir una gingivitis llamada gingivitis del escorbuto. Se observa la encía inflamada y con un sangrado que se frecuenta ante el menor estímulo. Ahora pasamos a las enfermedades gingivales no inducidas por la placa bacteriana. El que causa el establecimiento de este tipo de enfermedad gingival es un microorganismo específico, ¿sí? A diferencia de las que eran inducidas por placa bacteriana. Entonces, dentro de esta clasificación encontramos enfermedades gingivales de origen viral, fúngico, genético y bacteriano específico, así como también aquellas producidas por diversos trastornos sistémicos y lesiones traumáticas. Bueno, comenzamos a explicar aquellas enfermedades gingivales que son de origen bacteriano específico, ¿sí? En donde el causante de este tipo de enfermedades es un microorganismo específico, a diferencia de lo que venimos hablando, que eran las inducidas por placa bacteriana. Dentro de esta clasificación podemos encontrar las enfermedades gingivales de origen viral, fúngico, genético, bacteriano específico, así como también las producidas por diversos trastornos sistémicos y por lesiones traumáticas. Acá, por ejemplo, podemos ver estas 3 tipos de enfermedades, cada una con su agente causal.
Por ejemplo, en la sífilis, las manifestaciones que podemos encontrar son nódulos en la cavidad oral, elevados y ulcerados. En la gonorrea puede presentarse con una gingivitis, estomatitis, glositis y faringitis, observando la encía edematosa, eritematosa y las papilas necróticas. Y en la fiebre escarlatina podemos encontrar una mucosa que aparece eritematosa, edematosa con las papilas fungiformes, dado el aspecto de lengua de fresa. Comenzamos por las enfermedades gingivales de origen viral, en donde tenemos la gingivoestomatitis herpética aguda. Es como la infección viral más común, ¿sí? Frecuente en la infancia temprana, en especial entre los 2 y los 6 años. El agente causal es el virus simple tipo 1. Presenta un periodo de incubación entre 5 y 7 días, más o menos. La transmisión es por contacto con saliva infectada o con una lesión en la piel. Va a tener una resolución a los 15 días y clínicamente el paciente va a presentar fiebre, linfoadenopatía cervical y submandibular, va a tener un malestar general, halitosis, irritabilidad, cefalea, anorexia y disfagia. Las manifestaciones bucales que vamos a encontrar son lesiones, como vemos en las dos imágenes, lesiones en la mucosa queratinizada. Las podemos encontrar en paladar duro, dorso de lengua y encía, pudiendo aparecer también en labios, amígdalas y faringe. En el inicio de la enfermedad, podemos observar una encía inflamada, eritematosa y brillante, que precede a la aparición de lo que luego va a venir, que son las vesículas puntiformes. Estas se van a ir rompiendo, formando úlceras que realmente son muy, muy dolorosas. Esas úlceras después se van a cubrir por una membrana de fibrina amarillo grisácea. Realmente los niños se ponen muy incordiosos porque duele, entonces no pueden alimentarse bien. El tratamiento puede ser paliativo, reposo, tienen que incluir a la dieta abundante líquido, tiene que ser blanda la dieta para que puedan comer con mayor facilidad, y podemos dar analgésicos y algún antipirético si es que los pacientes presentan fiebre elevada. Otra de las enfermedades que podemos encontrar es la varicela, que es una enfermedad infectocontagiosa que se da en niños menores de 15 años, más o menos entre los 5 y los 9, se produce con mayor frecuencia. El agente causal es el varicela zoster, tiene un periodo prodrómico con un malestar general, exantema en tronco, cara y extremidades, como podemos ver en las imágenes. Dentro de las manifestaciones orales vamos a encontrar vesículas blanquecinas, opacas, con un tamaño de 3 a 4 milímetros, rodeadas de un área eritematosa, sobre todo en la zona de paladar, encía, pilares de fauces y úvula. Al romperse van a dejar ulceraciones superficiales. A diferencia de lo que era la gingivoestomatitis herpética, es que las lesiones son relativamente indoloras. Se acuerdan que las otras eran muy dolorosas. El tratamiento, tratar de realizar una higiene oral, aislar al niño para evitar el contagio. Podemos indicar analgésicos y antipiréticos, antipruriginosos y antisépticos, ¿sí? Como puede ser clorexidina. Pasamos al próximo, que es la mononucleosis, con un agente causal que es el Epstein-Barr. La edad, se da mayormente en adultos jóvenes y niños menores de 5 años. Como manifestaciones bucales vamos a tener gingivitis, estomatitis, edema de úvula, eritema difuso, disfagias, petequias hemorrágicas de aproximadamente 1 a 2 milímetros que van a desaparecer entre las 24 y 48 horas. Posteriormente se pueden producir ulceraciones de la encía, mucosa bucal y orofaringe, y se pueden cubrir de una membrana blanco-grisácea. Estas son generalmente todas las manifestaciones. Hay algunas en común con las otras enfermedades, por eso tenemos que saber diferenciar unas de otras. Hay una evolución que es favorable y va a resolver entre las 4 y las 6 semanas, y el tratamiento es controlar la higiene oral, dieta blanda, analgésicos y antipiréticos, ¿sí? El tratamiento local se puede dar
con antisépticos. Como ustedes pueden ver, hay en común varias manifestaciones bucales en común a todas las enfermedades, que todas tienen que ver también con hacer un buen control de la higiene oral en ese momento. Los niños no se pueden alimentar bien, por lo tanto siempre se da una dieta blanda y acompañada con algún analgésico y con un antipirético. Bueno, la próxima es la herpangina, ¿sí? Como agente causal tenemos el virus Coxsackie. La edad generalmente son niños chiquitos, son menores de 4 años, que presentan fiebre, dolor de cabeza, malestar general, y luego de eso va a aparecer una erupción vesicular ulcerada. Estas vesículas son ovoides, son múltiples, pequeñas, que se van a romper y se van a ulcerar con rapidez. También dejan un área blanquecina. Estas son dolorosas, van a sanar entre 3 a 7 días y no van a dejar cicatriz. El tratamiento, como en casi todos, es descanso, dieta blanda, abundante líquido, aislamiento del paciente por el contagio y analgésicos, antipiréticos y antisépticos. La enfermedad de manos, pies y boca se conoce también como estomatitis vesicular con exantema. El agente causal es el virus Coxsackie grupo A16. Se da entre los 6 meses y los 5 años, es muy contagiosa. Como manifestaciones clínicas tenemos síntomas similares a una gripe, a un estado gripal. Las manifestaciones bucales también son vesículas pequeñas de 2 a 8 milímetros de diámetro, ovaladas, son dolorosas, de forma redondeada con un halo eritematoso que se van a romper con rapidez. Se pueden localizar en cualquier zona de la boca y el tratamiento es sintomático con analgésicos y antipiréticos. Como enfermedades de origen fúngico tenemos a la candidiasis pseudomembranosa, que se presenta con mayor frecuencia en niños. Es lo que comúnmente vemos como Candida albicans. Las manifestaciones bucales son placas amarillo-blanquecinas, ligeramente elevadas sobre la mucosa yugal, el dorso de lengua y la encía. Se eliminan con facilidad con una gasa, dejando una superficie hemorrágica.